Ya estamos de vuelta y estamos con Carlos Guamán, que es director de DN Consultores, especializado en el tema de telecomunicaciones. Si me expreso bien, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, buenos días, un gusto saludarte. Bien, queremos conversar contigo, queremos explicarle a quienes nos siguen aquí en La Mula, qué cosa es lo que está pasando en esta negociación entre el gobierno y Telefónica por el tema de la banda móvil. ¿Qué se está negociando? Lo que se está negociando en rigor es la renovación, así como se define casi jurídicamente, de la autorización por la cual Telefónica Móviles opera en el país. Eso es lo que se está definiendo. Lo que ocurre es que eso tiene jurídicamente hablando, tiene dos conceptos. Uno es la concesión propiamente dicha, que la concesión no es otra cosa que precisamente eso, el permiso por el cual el operador puede operar. Lo que ocurre es que de la mano con la concesión propiamente dicha, que es el permiso, va un concepto adicional que es el espectro radioeléctrico, es la asignación de bandas sobre el espectro radioeléctrico, que es un nombrecito un poco raro, pero lo que significa son las señales inalámbricas sobre las cuales viaja las comunicaciones móviles. Sí. Entonces ambos temas están en juego desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué se ha vuelto un tema crítico? ¿Cuáles son los temas que están haciendo que esta negociación no esté resolviéndose con mayor rapidez? Sí, mira, las aristas que tiene el tema son fundamentalmente tres. Una que es propiamente jurídica, es decir, el aspecto formal. Otra que es económico-financiera respecto a de qué montos estamos hablando. De pago, digamos, por el uso de la... De pago, sí, por el derecho, sí. Y el tercer ángulo es estratégico respecto a cómo impacta todo esto en el desarrollo del mercado de telecomunicaciones en el país. Lo que ocurre es que estas tres dimensiones son secuenciales. La primera es la jurídica, que es la más importante en términos de formalidad de las reglas de juego. Y la situación es que en los meses eso no ha sido resuelto y ha brotado ante la opinión pública, sobre todo, ya los temas financieros sobre cuánto es el monto y los impactos sobre el desarrollo del mercado. Y jurídicamente, ¿cuál es el tema? O sea, ¿qué cosas se ve en un contrato desde el punto de vista legal? ¿Cuáles son los detalles que están impidiendo que se avance, que se cierre ese punto en particular? Sí, mira, nosotros como consultores de estrategias, de negocios y de políticas públicas más nos enfocamos en los impactos económicos, financieros y estratégicos, ¿no? Pero sin embargo sí nos interesa entender el ámbito jurídico, y ahí lo que te podría decir es que la raíz, la génesis de toda la situación es que en el momento inicial, hace 20 años, las condiciones definidas no pudieron prever, muy entendiblemente, cómo el mercado iba a evolucionar en los siguientes 20 años. Entonces, por ejemplo, la concesión y el espectro están yendo de la mano cuando, por definición, conceptualmente, son temas separados. Una cosa es tener permiso para operar, que es casi equivalente como cuando una bodega abre en la esquina de un barrio, requiere un permiso municipal. Es una analogía más o menos similar, por lo cual puede ser hasta gratis, porque lo único que tiene que hacer es pedir autorización y no más. Y lo otro ya es el uso del espectro, porque este espectro, mientras que el permiso un municipio o un estado nacional lo puede dar a muchas empresas, el espectro no es posible darlo a muchas empresas, porque es una señal inalámbrica que deja sobre el aire y por tanto es un recurso escaso, y por lo tanto se puede dar a pocos, y por lo tanto estos pocos que pueden usarlo, como lo van a usar para la explotación de un negocio, sí deben retribuir al Estado por ese uso. ¿Qué es uno de los temas que está ahorita en cuestionamiento? El tema de cuánto deben pagar por el uso del precisamente, espectro. todo ese ámbito jurídico sobre la concesión y el espectro, si van de la mano o no, ya deriva el segundo nivel, que es esto cuánto vale. Entonces ahí se abre una brecha bastante grande y que también explica cómo se ha alargado este proceso que ya viene ya muchos meses. ¿Hace 20 años se pagó por el uso de ese espectro? O sea, ¿es un pago de una sola vez o es que anualmente hay que pagar un monto al Estado por el uso? Mira, conceptualmente los países pueden utilizar cualquiera de las dos combinaciones, es decir, se paga una vez y ahí ya dura un tiempo determinado, 20 años por ejemplo, no se paga nada y luego se va pagando año a año, y la tercera combinación es una mezcla de los dos. En el Perú, el marco jurídico para telecomunicaciones contempla este tercer caso, es decir, un monto al inicio y luego año a año se va pagando un monto periódicamente. Entonces, cuando el grupo Telefónica compró la operación en Perú por la privatización, compró un paquete. Jurídicamente contenía la concesión y el derecho del uso del espectro, que habían sido otorgados años antes a CPT y Entel Perú, las compañías del Estado que tenían
el servicio, a su cargo el servicio. Entonces, cuando aquella vez la cifra que todos recordamos de 2.000 millones, Telefónica fue lo que pagó, incluía ese derecho. Entonces, en este momento, en el mundo, en América Latina y en todos lados, como ya existe un reconocimiento de cuál es el potencial de negocio que genera el espectro radioeléctrico, entonces ya se distingue muy nítidamente que no tiene nada que ver con la concesión. La concesión puede ser gratis, pero el espectro sí tiene un valor cada vez mayor además. ¿Es la primera vez que desde los 90 se negocia este punto? Una renovación sí. La primera vez. En Perú una renovación sí. En general en América Latina son también pocos los casos de renovación porque la gran ola de reforma en el sector de telecomunicaciones ocurrió en los 90 y los rangos son de 20 años o 30 años, entonces no hay muchos casos. ¿Y podemos tener un referente de cuánto debería pagar Telefónica por el uso? Sí, claro, ahí pues justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Como en la dimensión económico-financiera se ha abierto una brecha bastante grande, porque por un lado el operador plantea ya sea que no cabe un pago por esa renovación o como alternativa, y esto pues simplemente recurriendo a declaraciones que sus representantes han ido comentando en los medios en las últimas semanas, si no es libre de pago, pueden ser, ellos comentan, en algún rango alrededor de 20 millones de dólares. ¿Cuál es el argumento para el no pago? Que en el contrato en el contrato de hace 20 años no existe el término pago. ¿Cuál es el argumento para decir 20 millones como alternativa? Que en licitaciones de espectro durante la década pasada, del 2000 al 2010, ese ha sido el rango que ha estado presente para los casos de Claro y últimamente para Viatel. ¿Sí? Entonces, y por otra parte está el ministerio que menciona una cifra de 800 millones de dólares, 830 millones de dólares. Entonces la diferencia entre gratis o 20 millones respecto a 800 es dramática. ¿Y por qué 800 millones? Eso está basado en una estimación que realizó OCIPTEL por encargo del MTC, bajo el método tradicionalmente utilizado para valorizar activos, que es de flujo de caja descontado, en fin, no métodos financieros que requieren una modelación grande. Entonces ese modelo como tal no es público, entonces no hay forma de como tal juzgar ese modelo, pero sí existen referentes de mercado sobre metodologías de valorización. Y ahí lo que las prácticas internacionales en consultoría recogen es, en resumen, que el valor del espectro debe estar relacionado al valor del negocio que genera, montado sobre el uso de ese espectro. Entonces, eso suena bastante intuitivo, razonable, claro, bastante razonable intuitivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el argumento de Movistar para plantear como referencia para su renovación cuánto es lo que pagaron Claro y Viettel no tiene ningún asidero. ¿Por qué? Porque para una compañía que está establecida, que ya está utilizando el espectro, que tiene una cuota de mercado de 60% o más, y que además tiene toda una infraestructura atendida, ya la inversión adicional es muy baja, porque ya tiene una gran infraestructura y tienen ingresos asegurados. Si tienen ingresos asegurados y inversiones o gastos relativamente bajos, entonces su valoración va a ser enorme. Mientras que para un nuevo, que tiene cero ingresos asegurados porque tiene que ganar cuota de mercado y tiene que invertir mucho, vale mucho menos, porque tiene que decir, bueno, a mí me va a costar lo que voy a pagar más todo lo que tengo que invertir. Entonces, en síntesis, para un operador que renueva, el espectro vale muchísimo más que para un operador que entra. ¿Y en otros países se ha aplicado esa lógica? Tú mencionabas que en algunos países de América Latina ya se había producido negociaciones. Mira, cuando Movistar argumenta de que el rango para Claro y Viettel es 20 millones, nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros analizamos el mercado de América Latina todos los días y el rango de valorizaciones, de asignaciones de espectro para operadores nuevos durante la década pasada se ubicaba entre 10 y 30 millones. O sea, el rango por ahí está. Pero ese es el rango para nuevos operadores. Para operadores nuevos, que no tienen el espectro, que no tienen operación en el mercado. Para operadores que renuevan, como mencionaba hace un rato, no hay muchos precedentes. Hay uno que es reciente, que es el de Ecuador, que ocurrió hace 2 años y medio más o menos, donde precisamente Movistar y Claro, bueno, Claro Movistar, porque allá Claro es más grande, con otra marca pero más grande, pagaron 480 millones de dólares y 220 millones de dólares respectivamente. Que si te menciono estas cifras, tú te darás cuenta que 480 es más o menos el doble que 220.
la cuota de mercado, el tamaño del negocio de Claro allá es más o menos el doble que el de Movistar. Entonces ahí, por ejemplo, está recogido el concepto de que el valor del espectro está íntimamente relacionado al valor del negocio generado sobre él. Ahora, el rango... Entonces, solamente para completar, estas cifras traducidas al caso peruano, con una cantidad de megahertz que es distinta y con una base de cliente que es distinta, equivale más o menos a $1.000 millones. Ahora, pero el rango que estamos hablando entre lo que dice Telefónica y el gobierno es bien amplio. O sea, Eso es justamente lo que ha, a nuestro entender, desatado el tema ante la opinión pública de manera masiva, ¿no? Porque era... Pero bajo esa lógica, entonces tampoco tendría sentido que el gobierno opte por licitar el uso de un tercero, o sea, para que un tercero entre a usar esa banda y que Telefónica se vaya, porque a ese tercero habría que venderle esa banda por también, o concesionarla por 20 millones, digamos, y tenía que invertir nuevamente todo lo que Telefónica ha invertido. Lo que ocurre, bueno, en realidad, más allá del monto, justamente ahí entra la tercera dimensión, la dimensión estratégica. Porque si es que se licita, el criterio de decisión no debería ser mejor cobro cientos de millones en vez de 20 millones, sino el criterio de decisión debe ser cómo impacta toda esta situación ante el mercado. En el mercado, claro. Entonces, el costo para el mercado y para el costo regulatorio, llamémoslo así, de convocar la licitación, a nuestro entender, sería innecesariamente oneroso. Es decir, abrir todo un proceso en el cual habría que evaluar candidatos y evaluar condiciones, en fin, toda una serie de características que irrogan un costo y que además al mercado pueden introducir perturbaciones que intranquilicen, sobre todo a los usuarios, ¿no? Hemos recogido nosotros, bueno, como en círculos de diferentes tipos, inquietudes en ese sentido. Uy, ¿qué me va a pasar con el servicio? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, jurídicamente eso está resuelto, o sea, no va a haber ninguna interrupción en el servicio, eso está resuelto, pero de todas maneras introduce una perturbación. Entonces, a nuestro modo de ver, lo que resulta más eficiente desde el punto de vista del Estado es, desde el punto de vista de política del Estado, es mantener a un operador que tiene presencia, que ha desarrollado la actividad, que después de todo ha tenido que ver con que las telecomunicaciones móviles tengan Claro. un crecimiento importante en el país. Han ¿no es invertido cierto? para que eso suceda, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Y por supuesto también les reditúa. Entonces, Claro. simplemente lo que nos parece que es más eficiente para todos, para el Estado, para el usuario, para los operadores, y por tanto para el desarrollo del mercado, es que se produzca una renovación, pero con un reconocimiento de cuál es el valor de ese aspecto. Entonces, cuando uno revisa, le decíamos un momento, ¿no? El acceso a ese modelo financiero de CEPTEL o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es posible tener, es información seguramente reservada. Lo que uno sí puede tener como analista de mercado es puntos de referencia. Un punto de referencia es el caso de Ecuador, por ejemplo, que menciono, que traducido peruano equivale a $1.000 millones. Entonces, ahí tiene una limitación, porque cuando uno realiza comparación internacional, es importante tener una muestra significativa. En este caso la muestra es pequeña, un país, 2 transacciones. Entonces, ¿qué alternativa hay? Ver el tamaño del negocio del operador en el país. ¿Cuánto es el tamaño de ese negocio? Es $1.300 millones de ingresos, una utilidad operativa, el EBITDA que se llama, de 500 millones. Y si uno le resta eso a las inversiones de $250 millones, uno se queda con $250 millones de caja neta que el negocio le genera al Perú hoy. Al año. Al año. Hace 5 años era la mitad. En los siguientes 5 años se va a duplicar, 500 millones. Y en los próximos 20 años vaya uno a saber hasta dónde puede llegar. Entonces, si uno piensa eso, que de cada unos años la caja que le genera el negocio puede ser 500 millones de dólares o 600 o por ahí, entonces la cifra 800 millones no suena descabellada. Descabellada. No suena descabellada. Y fuera de América Latina.